Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la semiótica del podcast, su espacio favorito para descubrir, reflexionar y conectar. Hoy tenemos un episodio muy especial porque no estoy solo, me acompañan cuatro colegas extraordinarios, compañeros de mil batallas en la universidad y cuatro mentes brillantes con perspectivas únicas y que estoy seguro van a darle un giro increíble a nuestra conversación. Sin más preámbulos, quiero empezar dando una calurosísima bienvenida a Aileen, Hola, a Joan, Hola a todos. a Lía hola, hola. y a Miriam. Hola. Hoy vamos a sumergirnos en una película que marcó un antes y un después en el cine mexicano y que nos invita a reflexionar sobre nuestra historia como país. Estoy hablando de Rojo Amanecer, la obra maestra de Jorge Fons, estrenada en 1990 bajo la cinematográfica Sol, que aborda uno de los eventos más oscuros y significativos de México, el 2 de octubre del 68. Pero ya saben que aquí en el podcast lo hacemos de una manera distinta. Aquí desmenuzamos el contenido desde una perspectiva semiótica. Es decir, analizamos cómo los signos y los símbolos de las películas nos ayudan a construir un entendimiento más profundo de nuestra realidad. Y para eso, hoy nos apoyaremos en las teorías de dos gigantes de la semiótica, Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de ellas, ejemplificándolas en algunas escenas de la película Rojo Amanecer? Y de paso le podríamos dar respuesta a la pregunta que siempre nos hacíamos en la universidad: ¿cómo es que la comunicación organiza la cultura? Claro, Sí, hay que hacerlo. pues bueno, antes de comenzar, creo que es importante dejar claro nuestro argumento central, que pues es que los medios de comunicación masivos tienen una alta relevancia e influencia dentro de la cultura, pues gracias al discurso se construye el pensamiento y creencia de los demás, es decir, que separa a la población en grupos de poder y la cultura se organiza mediante símbolos y signos, y cada uno de estos traen consigo un significante y un significado, perdón, y a la vez un proceso de semiosis por el que podemos interpretar esos mismos signos o símbolos. Y, por ejemplo, en el suceso histórico de la matanza del 68, los medios de comunicación masivos alteraban la información, dividiendo la opinión pública en dos bandos, quienes apoyaban las demandas de los estudiantes y quienes los percibían como unos vándalos revoltosos. Y para comenzar con el análisis, es importante mencionar que el cine es una manera de hacer arte, y el arte, citando a Cassirer en su filosofía de las formas simbólicas, es un fenómeno de la cultura. Esta película narra los eventos de la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre del 68. Muestra la perspectiva de una familia que vive en un departamento del edificio Chihuahua frente a la Plaza de las Tres Culturas. Aquí se retrata el choque generacional entre los padres que temen por la seguridad de los hijos y los jóvenes que están como que muy aferrados al movimiento estudiantil. Esta película denuncia la brutalidad del gobierno y la censura de la época, mostrando cómo la violencia afecta no solo a los activistas, sino a la sociedad en su conjunto. Recordemos que Ferdinand de Saussure trabaja con el significante y el significado. Saussure define el signo lingüístico como la unión de dos componentes, el significante, que es la forma sensible como sonidos, letras, y el significado, que es el concepto asociado que podemos tener de las dos cosas. Esta relación es arbitraria y depende mucho del acuerdo social para su interpretación. Basándonos en tu teoría, el movimiento estudiantil del 68 sería nuestro significante. Viéndolo solamente como por fuera, nosotros solo percibimos a la multitud de jóvenes manifestándose en contra del gobierno. En cambio, conociendo la historia detrás del movimiento, lo que busca transmitir y lograr, ya es tener un conocimiento del significado. Bueno, también hay una parte de la película que es pues al inicio, donde el abuelo y su nieto están viendo las noticias por la mañana y pues en las noticias hablan sobre algunas huelgas programadas y algunas problemáticas dentro de las universidades en ese entonces, así como una supuesta captura de cuatro terroristas que planeaban atentados. Dicha escena también podríamos representarla mediante la teoría de significante y significado de Saussure. Los significantes podrían ser los sonidos que emiten los noticieros y las pláticas que tienen los personajes acerca de las noticias e incluso algunas cosas que podemos oír en el ambiente de ese momento.
Los significados serían lo que podemos transmitir, lo que nos transmite esos sonidos. Por ejemplo, pues las noticias nos hablan sobre algunas cosas que iban a pasar ese día o a las personas que capturaron. Por otro lado, la teoría de Peirce explica la semiosis como un proceso de interpretación de los signos que le dan sentido a la realidad. Dentro de la comunicación, la semiosis es muy importante porque pues si no hay semiosis, los mensajes no se van a poder entender de forma clara. Peirce lo explica como una acción importantísima de la comunicación con tres categorías fenomenológicas: el representante o el signo, el objeto y el interpretante. Vamos a explicarlo con algunos signos que rescatamos de la película. Ok, vamos a analizar un par de momentos clave en Rojo Amanecer desde la semiótica de Peirce. Es que hay una escena muy simbólica en el minuto 54 y una de las estudiantes que se refugia en la casa de los hermanos le pide a la madre que guarde un bote con el dinero del movimiento. Vamos a analizar esta escena a detalle. Los signos son los elementos del bote, con los colores blanco y rojo, y las letras CNH. Eso es lo que nosotros percibimos directamente. El objeto, pues, es el bote real que contiene el dinero del movimiento, es lo tangible. Y el representante es la relación entre el signo y el objeto, lo que nos lleva a entender que ese bote pertenece a la Comisión Nacional de Huelga gracias a los colores y a las letras, que lo identifican como parte del movimiento. Y otro momento donde también podemos ver claramente un proceso de semiosis ocurre sobre la hora y media, cuando el ejército entra a la casa para catearla y buscar estudiantes escondidos. Entonces es cuando encuentran una sábana manchada de sangre. En este caso, la primaridad del signo es el color rojo, es un cualisigno que remite a la sangre. La secundidad del signo es la sábana ensangrentada, la cual actúa como una huella, un indicador de que algo ocurrió ahí. Y por último, la terceridad del representante conecta estos elementos. Los soldados pueden deducir que la sangre en la sábana implica que hay estudiantes del movimiento refugiados en esa casa. Para seguir ejemplificando la teoría de la semiosis de Peirce en la película, pues vamos a necesitar del abuelo. La semiosis aquí se encuentra en el hecho de que él era exmilitar durante la Revolución Mexicana y sabía cómo se desarrollaban este tipo de disturbios y qué acciones tomaba el gobierno. Por ejemplo, en el minuto 39:03, cuando su nieto Carlos describe lo que ve desde la ventana, las bengalas desde el cielo y una multitud fuera de control y desesperada por los disparos del ejército, el abuelo rápidamente le dice a su nieto y a su hija que se aparten de la ventana. Él ya sabe actuar ante estas situaciones. Sabemos que, o debido a este contexto del abuelo, pues ya podemos analizar la semiosis, en el que los cualisignos serían los sonidos de disparos y las luces de bengala, y pues en general la sensación de peligro. El objeto serían los mismos balazos y las luces de bengala, que son un índice de que el conflicto se está haciendo más grave. Como representante, que es el objetivo de la semiosis, es que el abuelo infiere que corren peligro estando cerca de la ventana y por eso les ordena que vayan a su habitación como lugar seguro. Incluso en la escena cuando observa a los militares que suben armados por la azotea del edificio, pues comienza a inferir que algo malo está por suceder. Y en las escenas donde ocurre el corte de luz y la línea telefónica, podemos ejemplificar la teoría del significante y el significado de Saussure, en el que los significantes son los encendedores que no sirven, la televisión que no prende y la licuadora que no funciona, o sea que no hay electricidad. El significado pues es la razón, es el porqué de estas fallas, entre comillas, y pues es curioso que justo el servicio de electricidad pues haya fallado cuando ocurre la masacre. Estas son señales de que el gobierno pues las cortó a propósito y tenía toda la intención de que sucediera la masacre. Sabemos que los símbolos de propaganda como pancartas, carteles o consignas representan los ideales del movimiento estudiantil y sus demandas de justicia. Estos son símbolos, ya que su relación con lo que representan es convencional y depende de un acuerdo cultural. Un ejemplo representado es la parte donde la chica de los que sobrevivieron va con la mamá Alicia a pedirle ayuda para desaparecer las pancartas, ya que representan como ya lo expliqué, representan un símbolo, en este caso, de que pertenecen al movimiento estudiantil, lo cual, pues, en ese contexto era un riesgo muy fuerte. Otro ejemplo son los pañuelos blancos, usados por los militares durante la masacre de Tlatelolco, que fueron un código identificador para diferenciarse de los estudiantes y los civiles.
Estos pañuelos se caracterizan como un índice porque su relación con los militares es causal o directa, es decir, el pañuelo blanco señala esto es un militar y no un civil. Su significado depende de un contexto físico y específico, en este caso ser militar, y no depende de una convención arbitraria. Esto se muestra en la película, no simplíficamente, pero lo cuentan los jóvenes cuando están en una de las escenas donde están como contando todos cómo vivieron el momento. Y bueno, siguiendo con la ejemplificación, en el minuto 20 con 25 segundos, Alicia, la mamá, encuentra una nota entre las sábanas de una de las camas de los hijos, quienes estaban en el meeting de la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, nos pusimos a buscar esta nota en internet y la encontramos con más claridad, junto con una nota del periódico Excelsior del 3 de octubre de 1968. Vamos a analizarla desde la terceridad, o sea, desde el interpretante. Como rema, identificamos las palabras y frases principales como ¿por qué? O esta es la verdad. Y deducimos que en ese momento las noticias y los periódicos alteraban los sucesos y no contaban los hechos tal y como eran. También vimos la imagen con la frase sobre la violencia en la Ciudad de México y la parte que dice habla el ingeniero Eberto Castillo. Y bueno, así deducimos que fue un suceso violento, histórico en la Ciudad de México, donde estuvieron involucrados distintos políticos y el periodismo amarillista. Bueno, en la película también hay otra escena donde la familia y los estudiantes están viendo el noticiero sobre los eventos de Tlatelolco de ese día. Si analizamos esta escena desde la semiosis de Peirce, el representamen es el sonido de la transmisión de las noticias en la televisión, lo que los personajes observan. El objeto es la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, los hechos que, aunque son distorsionados, el noticiero está intentando reportar. Y el interpretante es la comprensión de los personajes y los espectadores de que la información es falsa y manipulada. Bueno, esto genera frustración, especialmente en los estudiantes, al darse cuenta de que lo que dice el noticiero está muy alejado de lo que vivieron ese día en el meeting. Ahora bien, hablemos de una pregunta clave. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje, la cultura y el poder en Rojo Amanecer? Esta es una excelente pregunta, Gael. Yo pienso que la relación que hay entre estos tres conceptos es recíproca y es de un ciclo, ya que los medios de comunicación tienen cierto poder sobre la población por los mensajes que pueden transmitir. Los medios usan el lenguaje para que la población pueda recibir la información. No obstante, también del lenguaje pueden hacer uso de otras formas simbólicas, como los mitos, el arte, la ciencia, la historia o incluso la religión. Sin embargo, el común denominador de todas estas formas simbólicas es que todas requieren del lenguaje para ser transmitidas, por eso es un ciclo. Exacto, eso es lo que comenta Cassirer en la filosofía de las formas simbólicas. Todas las que dijiste conforman la cultura de una sociedad y por ello los medios de comunicación son tan importantes en la construcción cultural de una sociedad. Y bueno, los medios de comunicación crean una polarización en las personas. Cuando el vocero del meeting menciona por el megáfono los motivos de la reunión, está publicitando y politizando el problema. Esto es un ejemplo de los fenómenos de la comunicación política. Además, me parece importante añadir que el poder lo podemos definir como la capacidad de modificar las estructuras humanas. En este caso, el poder de los medios de capacidad que tienen para influir en el pensamiento de las personas, pensamiento que también se ve influenciado por las prácticas culturales antes mencionadas. En Rojo Amanecer, el lenguaje, la cultura y el poder están entrelazados como piezas de un juego de tensiones que define no solo los eventos de 1968, sino la lucha constante entre quienes buscan expresarse y quienes intentan callarlos. Como ya lo vimos, parte importante de la comunicación es el lenguaje, ya que nos permite expresar ideas y conocimientos, además de que promueve el diálogo. Y gracias a esto nos mantenemos conectados y logramos entender a los demás. El lenguaje puede transmitirse de generación en generación y así formar parte de la cultura. No está de más mencionar que el discurso y todas las formas de comunicarnos tienen poder sobre las mismas ideas, valores y conocimientos que ya se nos han transmitido. Reiteramos la relevancia de la filosofía
decasiré y las formas simbólicas. Estos elementos fundamentales para cualquier cultura necesitan ser comunicados de manera efectiva para ser comprendidos por todos. La comunicación desempeña un papel esencial al facilitar una adecuada semiosis, es decir, el proceso mediante el cual los signos y símbolos permiten interpretar y dar sentido a estos fenómenos culturales. Pues bien, me parece que hemos tocado todos los temas que hemos previstos y le he dado una respuesta a la pregunta inicial. Les agradezco mucho a los invitados por haberse tomado el tiempo de venir al podcast y Gracias. los esperamos la próxima Gracias. semana en La Semiótica del Podcast, descifrando los signos que le dan sentido al mundo. Hasta la próxima.